con Dios. Y mientras comían, mire qué momento más emocionante. Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Luego de cantar el himno fueron al Monte de los Olivos. Y amigos, esta lectura es cortita, pero quiero contarle, y como lo dábamos de introducción, que es muy interesante todo lo que gira alrededor de esto. Porque, por ejemplo, el Señor estaba dando a entender que la Pascua volvería a celebrarse en el futuro. O sea, era como esperanza de lo que iba a volver a pasar. Pues dijo, no beberá o no bebería más del fruto de la vid hasta la época que él llamó el reino de mi Padre. Escucha eso, él ahí establece que ese reino milenial va a venir. Aparentemente su celebración en ese periodo futuro miraría retrospectivamente su muerte en la cruz. También la Pascua, que durante siglos había expresado con ansia y anticipación su venida para reinar durante los tiempos de la expresión futura del reino, evocaría su pasada venida. Y por eso nosotros celebramos eso constantemente. De hecho, cuando nosotros vemos la institución de la Cena del Señor más adelante en Corintios, entendemos que dice: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros hacemos eso, lo hacemos en memoria de Él. ¿Por qué? Porque Él va a regresar. Porque es algo que no quedó en el pasado solamente, sino que nos recuerda que Él va a regresar. Y Él prometió que le iba a beber de nuevo. Y eso a mí me gusta mucho porque la parte central de esto es para perdón de pecados. Y eso nos recuerda a nosotros precisamente que cuando Dios se relaciona con nosotros, no se relaciona según nuestra capacidad o fuerza, sino que nos mira a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando comemos el elemento, por ejemplo, de ese pan, nos recuerda que nuestro cuerpo, o bueno, más bien, el cuerpo de Él fue molido por nuestras transgresiones. No es solamente un mero acto de comer algo, es un recordatorio enorme de todo lo que significa y cómo Dios nos trata ahora. Así que, Nikki, para mí es lindo cuando celebramos la Cena del Señor, pero todo esto nos recuerda a nosotros que Él viene, Él volverá. Y eso es lo que nos anima, lo que nos fortalece cuando lo entendemos, cuando leemos en las Escrituras y se descubre ese pacto que Él vino a hacer. Porque, ¿qué celebraban en la fiesta de la Pascua? Celebraban la liberación del pueblo de Israel por medio de la sangre del Cordero. Si se recuerdan que pintaban los marcos de las puertas y el ángel pasaba encima y no murieron, y es una liberación. Aquí Jesús está no solo conmemorando la fiesta de la Pascua, sino también mostrándose como el liberador, como mostrando su sangre como ese Cordero sin mancha que tiene que ser derramada ¿para qué? Para el perdón de los pecados de nosotros. Y es que cuando entendemos que merecíamos la muerte, que habíamos caído, que no solo habíamos muerto espiritualmente en el jardín del Edén, sino emocionalmente y a causa de todo lo que pasó, pues viene la celulitis, las arrugas, las canas, la osteoporosis, todo, la muerte del cuerpo. No entendemos a veces que gracias a ese derramamiento de sangre, o sea, Jesús aquí está diciendo, mi sangre va a ser derramada como un plan de salvación de Dios. O sea, gracias a ese derramamiento que se está conmemorando ahí y que se está anunciando por Jesús, nosotros podemos acceder a la vida eterna, no solo espiritual con Dios, podemos tener acceso a una relación con Dios de nuestra alma, y un día vamos a tener cuerpos vivificados. Mire bien, Antulio, porque en el cielo no lo va a reconocer. Y todo es gracias a este pacto, Antulio. Creo que es una celebración cada vez que podemos celebrar la Santa Cena, al poder recordar eso que Jesús hizo por nosotros. Aparte de examinarnos a nosotros mismos, porque también hay una advertencia cuando se toma la Cena del Señor, aunque no es el texto que estamos leyendo, pero es examínense a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no debemos de tomarla a la ligera, porque aún dice, porque hay algunos debilitados y enfermos y algunos han muerto inclusive. O sea, es la oportunidad de reconciliarnos constantemente con Dios y decirle, Señor, examíname, yo he pecado, yo he fallado, y la tomo en conmemoración, pero entiendo el peso de lo que esto significa. Así que, Guille, nos toca Santa Cena, papá. No, sí, en realidad es un texto corto, pero podemos seguir platicando aquí horas y horas sobre el tema.
Yo quisiera enfocarme en el texto final de la parte que creo que Sergio leyó y es ¿cuál es el propósito? Y es lo que tú acabas de decir, Nicky, es para el perdón de los pecados. Creo que hay una justificación muy clara del por qué se va a vivir todo ese proceso que se iba a vivir. Y es un proceso que se vive por ti y por todos los 4 que estamos acá sentados y toda la gente de producción que no se escapan. Porque somos pecadores y vivimos en un proceso constante de día a día de poder decirle al Señor, Señor, hoy este día te lo ofrezco de veras de corazón, este es mi propósito y cubre mi vida y te entrego mi corazón y perdona mis pecados, como lo que vamos a leer posteriormente, que para poder vivir en armonía necesitamos perdonar, un elemento vital, ¿verdad? Es un verbo claro y conciso que llama a una acción. Y estoy seguro que muy probablemente muchos de nosotros no habíamos entendido y a veces estamos confusos de por qué fue derramada esa sangre. ¿Por qué fue derramada esa sangre? Y es precisamente por el perdón de nuestros pecados, Sergio. Así es. Y es que en este pasaje tan corto, pero vemos tantos simbolismos y vemos tantas figuras que tal vez, yo no sé si los discípulos en ese momento lograban entender todo lo que estaba hablando Jesús. Qué complicado, ¿verdad? Sí. Pero en el versículo 26 dice, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y esa figura de tomar el pan, cortarlo y repartirlo no era otra cosa sino lo que Jesús iba a vivir en la humanidad. Iba a ser levantado, iba a ser quebrantado y después iba a ser repartido a los demás. Y cuando vemos esa figura puesta en este pasaje, cabalmente, en uno de los últimos momentos de paz de Jesús, hablaba yo con mi esposa Ingrid acerca de qué era lo que él ya sabía lo que venía. Pero está manejando este momento con tanta paz y con tanta serenidad y está haciendo las cosas porque quiere disfrutar el momento que está teniendo con los discípulos. Y ahí está él representando con el pan lo que iba a pasar con su vida. Y yo me imagino por un momento cuando él está quebrando el pan, cuando él está rompiendo el pan, diciendo, así de la misma manera en que yo estoy partiendo este pan, me van a partir a mí entre un rato, ¿verdad? Y entonces él estaba tratando de tal vez de relacionar todo esto y me doy cuenta que este momento, sin duda alguna, para los discípulos y para nosotros en este tiempo, como decía Tulio, es un reset, es un volver a empezar. Venía la Pascua y él está instituyendo la Cena del Señor y es como diciendo, vamos a reformar, vamos a reconfigurar esto y va a tener un valor. Siempre va a haber un cordero que derramó su sangre, pero en aquel tiempo era un cordero que no sabíamos cuál era. En este tiempo es un cordero que soy yo. Y yo soy el que va a derramar la sangre por todos. Y cuando incluso pase el ángel de la muerte sobre sus casas, no teman, yo voy a estar con ustedes. Y aquí es donde viene esa promesa hermosa que Jesús le da a las hermanas de Lázaro, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el propósito es porque la sangre de Jesús rociada sobre una persona le da la garantía de que vivirá por siempre. Y todo este simbolismo está ahí, todo ese contexto está ahí. Y a mí me emociona leer este pasaje tan corto, incluso me da esperanza de ver todo lo que Dios puede hacer sin que nosotros nos demos cuenta de lo que está haciendo, ¿verdad? Al final de cuentas. Y el versículo 28, porque como bien decíamos, porque cuando leímos el contenido, decimos, ay, qué chiquita la lectura. Pero miren ustedes, déjenlo pequeño, lo profundo. El versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para muchos para perdón de los pecados. Recuérdense que él había hablado que iba a morir, él había hablado que se iba a entregar, pero sus discípulos no tenían idea de lo que estaba pasando. Recuérdense que ellos no eran cristianos, o sea, ellos eran judíos. El cristianismo estaba brotando en Cristo, empezando en él. Entonces, ¿qué sucede? Este nuevo pacto, ellos estaban, sorprendidos. Pero miren esta conexión, este autor dice, Jesús dice que esta copa de vino era mi sangre del nuevo pacto y las palabras de Jesús se conectan con ese momento que decía Nicky y Sergio,
poderoso que ocurrió entre Dios y el pueblo de Israel durante la época de Moisés, en Éxodo 24, 1 al 8. La sangre de los sacrificios de animales se usaba para sellar un acuerdo que Dios hizo con su pueblo. O sea, era un acuerdo en medio de las 10 plagas. Una de las plagas era que iba a pasar el ángel aniquilando a todos, pero a todos los primogénitos. Pero les da a su pueblo un pacto. Y es la sangre que tenían que vertir y pintar en los dinteles de las puertas para que cuando pasara esa plaga, y en ese caso el ángel asesinando a todos los primogénitos, no tocara al pueblo de Dios. ¿Qué es eso? Es un pacto. Dios es un Dios de pactos. Entonces, cuando Él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, nosotros en su sangre tenemos un pacto. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué? En la sangre de Cristo Jesús. Eso es una maravilla. Se está renovando todo. Porque se renueva todo. Como decías vos, es un reset. Es totalmente distinto. Entonces Jesús dice, y luego miren qué lindo, después dice, hagan esto en memoria de mí. ¡Hala, qué cosa más linda! Eso a mí me gusta ¿qué me parece? Como su ternura, como su amor hacia nosotros, diciendo, háganlo en memoria mía, háganlo en memoria mía, porque no están solos, porque voy a regresar. Acuérdense de mí. Yo soy el autor y consumador de la fe, yo perdono pecados, y te sigue diciendo hasta el día de hoy, su sangre sigue perdonando pecados. Tú puedes ser parte de este nuevo pacto, pero con qué amor y ternura. Por eso me gusta, con qué amor nos ha amado el Padre en que nos diga que somos sus hijos. Habla ustedes, que regalo más lindo. Por eso, aunque sea chiquito el texto, es altamente poderoso. Y yo creo que por ahí irá la cosa, ¿verdad, Miguel? Sí. Y hay algo que yo quisiera rescatar del comentario que hizo Sergio, porque esto es trascendente y unirlo a otro que hizo Nicky muy enfáticamente para los de la tercera edad, ¿no? Ustedes, de la celebración posterior. Es que aún así nosotros tengamos conciencia de esto, no nos exime de que vamos a morir algún día en esta tierra. O sea, y que vamos a tener problemas. O sea, creo que la idea no es tratar de decir, ok, así como el ángel de Jehová guardó a esos niños, esto, lo otro, se lo va a guardar y va a ser eterno y todo es fantástico. Sí es fantástico cuando logramos entender lo que decía Sergio, que el que esté muerto, si está en mí, vivirá eternamente. Esa es la configuración final del mensaje que yo logro rescatar en mi corazón, porque muchas veces podemos quedarnos en que todo está aquí, ¿verdad? Vamos a ser salvados aquí, sí, somos salvos acá, pero nada nos va a pasar. Mentira, sí nos va a pasar. Sí nos van a pasar muchas cosas, pero aún así, en medio de que nos pasen los acontecimientos, nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús es la que debe de prevalecer. Totalmente de acuerdo contigo, y creo que eso nos abre la puerta para hacer una oración, para orar por esto, porque estamos llegando a un punto en la vida, en el momento en que nosotros no sabemos el día y la hora, pero sí podemos estar preparados en ese pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Nicky, ¿qué te parece si hacemos una oracioncita diciéndole al Señor gracias por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y que Jesús anunció en la Santa Cena, recordándonos que Él es el ministro del nuevo pacto, Él es el todo de este nuevo pacto? ¿Qué te parece si oramos? Oremos. Gracias, Señor, Padre, por este sacrificio, porque tú en la cruz derramaste tu sangre no como el fin o como el fracaso, sino como la entrada al trono, Señor. Permite que podamos ver ese sacrificio como una victoria, que podamos entenderlo, quién lo pensó y para quién está pensado. Gracias por ese plan de rescate que Dios diseñó para la humanidad, para preservarnos la vida. Señor, hoy venimos agradecidos. Queremos vivir bajo ese pacto, Señor. Queremos entregarte nuestra vida. Queremos tener una vida de santidad para honrar ese pacto, Señor, que costó sangre, que costó tanto, Señor. Así que gracias por todo el sacrificio que tú haces por cada uno de nosotros, y queremos vivir no solo agradecidos, sino en santidad para glorificarte siempre y poder estar en tu reino algún día conmemorando de nuevo este vino nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Llegamos a la parte final de este segmento, pero esto se pone mejor y mejor y mejor. Así que después de esto regresamos con el contenido de hoy, que está fenomenal. ¡Bravo! Vámonos con todo. Nos vemos en un Váyanse ratito. haciendo fe. Bendiciones. Así es, chao. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Y hoy vamos a hablar de adaptarse a los demás. Romanos 12:16 dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás, Sergio.
Tengo que aceptar que cuando leí esto por primera vez todavía no estaba preparada para adaptarme a otras personas, dice la autora. Quería que los demás se adaptaran a mí. En especial me sentía así con Dave, que es el esposo de Joyce Meyer. Éramos tan diferentes en nuestros temperamentos y percibíamos de forma diferente muchas cosas que pero nos amábamos, dice, y aprendíamos a que si estábamos en desacuerdo, mantendríamos la paz. Buen tip. Recuerdo un área en la que estuvimos en desacuerdo y era la de cómo disciplinar a nuestros hijos. Por ejemplo, dado que había sufrido abuso de niña, dice Meyer, casi nunca estaba de acuerdo en cómo Dave quería manejar la disciplina con ellos. Quería corregirlos sin que se enojara conmigo, mientras que a él no le importaba cuán enojados o infelices se sintieran, siempre que él sintiera que estaba haciendo lo correcto y que la corrección funcionaba. Nunca fue malvado con nuestros hijos, pero mi punto de vista de la disciplina era tan sesgada por la disciplina injusta y violenta de mi niñez, dice la autora, que veía la corrección apropiada y razonable como métodos injustos. La gente que ha sufrido abuso por lo general tiene una percepción disfuncional de lo que es bueno o lo que es malo. Dave y yo tenemos desacuerdos en muchas otras formas y muchos se deben a la forma en la que yo crecí, dice Joyce Meyer. Por lo tanto, dice Joyce, debemos comprender que la disfunción genera disfunción. Nuestros modelos de conducta nos sirven como ejemplo y nos enseñan precisamente qué conducta tomar. Incluso si no nos gusta la forma en la que nos tratan, terminamos emulando su conducta. Mi padre siempre me corrigió con enfado y de forma injusta, por lo que la mayoría de las correcciones tenían que ver con enojo e injusticia. Si usted ha pasado por algún tipo de abuso, en especial durante los años de su formación, lo invito a que tome en cuenta que el abuso podría nublar un poco la visión que tiene de muchas cosas. Si con frecuencia se encuentra en conflicto con otros por la forma en la que se deben hacer las cosas, sería sabio estudiar la Biblia en esa área o escuchar a personas que tengan la experiencia y sabiduría para el tema. En nuestros primeros años de matrimonio, Dave y yo no tuvimos discusiones todo el tiempo, o más bien Dave y yo, no tuvimos esas discusiones todo el tiempo acerca de todo lo que nos sucedía, pero cuando sí existía un desacuerdo, yo solía insistir en hacer mi voluntad. Debido a que Dave era y es un amante de la paz, tiene un temperamento adaptable. Me daba lo que quería para mantener la paz, en especial porque no era algo que le interesaba demasiado. Aunque en algunas ocasiones esto pudiera verse como una acción sabia, si se pierde el equilibrio se contribuye a seguir con el problema en lugar de resolverlo. Al final, Dave sí me confrontó y entre Dave y el Espíritu Santo aprendí cómo adaptarme y ajustarme a otras personas en lugar de insistir a que se hiciera todo a mi manera. En la película Frozen de Disney, los personajes cantan la canción en inglés llamada Let It Go y que en español sería Libre Soy. A menudo escucho esa canción en mi cabeza cuando Dave y yo no estamos de acuerdo. Hay algunos temas por los que no vale la pena discutir. Ahora conservamos un buen equilibrio. Dave hace las cosas a su manera cuando son realmente importantes para él y en mi caso lo hago cuando son importantes para mí. La versión de la Amplified Bible de Romanos 12:16 dice que debemos ajustarnos a las personas y las situaciones. Así que pensemos cómo podemos ajustarnos a las situaciones. Piense en una circunstancia que no le agrada, pero con la que no puede hacer nada. ¿Cómo responde a ello? ¿Sigue intentando cambiarla en vano o confía en que Dios se encargará de la circunstancia y permanecerá en paz? Todos enfrentamos situaciones en que no nos agradan. Durante las últimas 2 semanas tuvimos problemas con el sistema de calefacción de nuestra casa y tuvimos que reemplazarlo. Sin embargo, la empresa que hacía la reparación tardó 2 semanas para conseguir un sistema nuevo. El clima en San Luis, lugar donde vivo, era muy frío, por lo que las habitaciones principales de la casa se mantenían muy frías. Lo bueno es que nuestro dormitorio y baño se encuentran en una ciudad diferente, pero la cocina, la sala familiar y el primer piso de la casa estaban bastante fríos. No me gustaba estar así. En realidad, no me gustaba padecer de frío, ni de calor tampoco, ya que lo menciono, exigente Joyce. La verdad es que me parece que no me gusta estar incómoda, dice.
Al principio la situación me tenía frustrada y me sentía molesta con la empresa por no tener los repuestos necesarios en su inventario. Aunque pronto me di cuenta de que las circunstancias no se adaptarían a mí, sino que yo necesitaba ajustar mi actitud hacia ellas. La solución fue que compramos un sistema nuevo. Usamos la chimenea y encontramos otras formas de mantener el calor. Estos ajustes me permitieron sentirme lo suficientemente cómoda para hacer lo que tenía que hacer en las habitaciones cuando estaban frías. Estar dispuestos a adaptarnos y ajustarnos a lo que no podemos cambiar es la única forma de disfrutar una vida con paz. Jesús dice que cada día trae su propio afán y por esa razón deberíamos vivir un día a la vez y dejarnos de preocupar por la mañana. Dios nos da suficiente gracia, poder y capacidad para manejar la vida un día a la vez y nos da suficiente gracia para poner bajo control los inconvenientes o afanes de cada día. No obstante, hoy no nos dará la gracia que corresponde a mañana. Con frecuencia escuchamos la frase la vida no es justa. Y es que en realidad no lo es, pero Dios traerá justicia si confiamos y esperamos pacientemente en Él. Al leer las cartas paulinas, puedo ver que nunca oró para que la gente no tuviera problemas, ni para que sus problemas se alejaran. Pablo oraba para que pudieran tener la paciencia para soportar lo que viniera siempre con buen carácter. Siempre me sorprendo cuando leo, pienso o enseño este pasaje. Nuestras oraciones son un tanto diferentes que las de Pablo. Solo queremos alejarnos de la incomodidad. No obstante, Pablo quería algo mucho más valioso. Pablo quería que pudiéramos adaptarnos y permanecer en paz en medio de los problemas. Sabía que esto no nos haría más fuertes para manejar las dificultades. Esto nos haría más fuertes. Para ustedes, y me pongo a pensar en tantas cosas porque te acuerdas que yo dije, esa parte de Frozen lo hubiera tocado a Nicky, no a vos. Sí, porque hasta hubiera hecho Let it go, let it go. Yo hacía, ya te estoy viendo con Ava cantando ahí, ¿verdad? Totalmente. Sin embargo, me ponía a pensar yo por un ratito, ¿qué canción cantaría Dave para vos? A mi manera, vamos. A mi manera, ¿verdad? Él estaba como a su manera, porque él mantenía la paz. ¿Ustedes se dan cuenta? Él mantenía la paz. Él es como Luis Pinto. Sí, tal vez sí, ¿verdad? De repente tiene esa personalidad. Y Carola, la gran. Pero bueno, el tema... La paz del hogar. Y es que yo lo he visto a él en un par de conferencias y se ve un hombre tan tranquilo, tan sereno. Y Joyce Meyer, que es una mujer pública y de tarimas y de todo. Pero me llama la atención cómo Dios utiliza esas personas, porque así como el hierro con el hierro se afila, así el hombre con el hombre. Eso nos va ayudando a ser mejores. No es fácil, pero la autora creo que nos está poniendo acá un buen desafío para que nosotros aprendamos a vivir en esa armonía y seamos intencionales. Porque uno... así como el aire acondicionado y la calefacción, hay que adaptarse. Nosotros en Guatemala todavía no tenemos ese clima tan fuerte y esos contrastes de clima. O sea, en Norteamérica, cuando hay frío es niveles bajo cero y cuando hay calor es niveles, pero de verdad, unas temperaturas ardientes. Pero ¿qué hace uno para luchar con esas cosas diarias? Porque son cosas que uno quiere y necesita, que crean conflicto. Pero esa adaptabilidad que uno tiene que ir generando solo puede venir otra vez del Espíritu Santo de Dios. Y me despido con esta pequeña frase en cuanto al comentario. Estar dispuesto a adaptarnos y ajustarnos a lo que no podemos cambiar es la única forma de disfrutar una vida con paz. Jesús dice que cada día trae su propio afán y por esa razón deberíamos vivir un día a la vez y dejarnos de preocupar por el mañana. ¡Qué consejón! ¡Qué consejón! Dejarnos de preocupar por el mañana. Aquí Joyce está hablando de adaptarse y de vivir en paz. A mí Bobby siempre me dice que, negrita, usted es el termostato del hogar. A como le amanezca el humor, happy wife, happy life. Pero a veces no lo entendemos y no sabemos que necesitamos disciplina y autocontrol para hacerlo, menos pensar en el futuro. Tú hablabas de pensar en el futuro. Fíjate que yo escuchaba una plática de mi mamá y mi tía Nori. Ya las voy a ventilar, perdón, mami, tía, las amo. Ellas estaban pasando por una pérdida muy fuerte, ambas. Y mi tía Nori decía, llorando, ¿qué va a ser de mi futuro? Y mi mamá le contesta, ay, Nora, pero si nosotros ya no tenemos futuro. El futuro lo estamos viviendo ahora. Ya no hay más futuro. Y mi tía decía, tienes razón. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar el hoy? ¿Cómo vamos a tomar esa actitud hoy para poder ser ese termostato del hogar? A veces
el faro es más oscuro en su propia base. O sea, empezar por nuestra propia casa. Proverbios 15:13 dice que el corazón gozoso alegra el rostro, pero que la tristeza quebranta el espíritu. Y Proverbios dice que para el que es feliz, todos los días son una fiesta. Así que no importa qué situación estemos viviendo, a veces es de mucha pena, a veces estamos corriendo, estresados. ¿Cómo vamos a decidir actuar hoy? La actitud lo es todo en tuyo. Así es, y fíjate que ahí es donde entra aquella famosa oración, se llama la oración de la serenidad. Esa oración para mí es tan fundamental, es fácil decirla, difícil vivirla, pero hay que aprenderla. Y eso dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y esa oración, papito, cuando uno entiende eso, entonces uno agarra equilibrio. Hay cosas que no vas a poder cambiar, hay cosas que requieren cambio, va a requerir valentía, pero lo sabio es saber cuándo sí y cuándo no. Así es, y yo quiero ponerme en modo vulnerable y decirle que en el palco del estadio cualquiera mete un gol. O sea, desde arriba las cosas se ven preciosas y uno dice, ¿cómo no hizo eso? ¿Cómo no metió eso? Solo era de tocarla. Sí, y aquí nosotros estamos leyendo algo que definitivamente le va a servir a ustedes y a nosotros principalmente en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en el momento justo cuando la reacción de nuestro corazón, de nuestra mente, va a depender el futuro de una relación, de un negocio, de una herida que vamos a causar? Miren, honesta y sinceramente, cada uno de nosotros tiene una configuración muy particular a la cual ha muerto por Cristo, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, yo me guardaba mucho las cosas y de repente explotaba. Y esa explosión es la que puede ser hacia afuera o implosión hacia adentro. Y uno puede venir y en la explosión dañar a mucha gente que está al entorno. ¿Cuál será peor? Yo pienso que las dos tienen sus daños y voy a decir algo más interesante desde mi punto de vista más adelante. Y es que en una haces daño al entorno y en otra te haces daño a ti, ¿sí? Que también es hacer daño al entorno. Porque definitivamente cuando implosionas, tus órganos, tu cuerpo, tu mente se lastima y podés vivir en una falsa paz cuando querés callarte por todos los problemas. Amén. Sí. Y de repente cáncer por exceso de Uy, mira, tocaste un tema álgido y es que nosotros somatizamos nuestras emociones y cuando no podemos manejar una emoción, léase, voy a ser muy enfático aquí. Cuando las personas que están alrededor no cambian, ¿sí? Y están en negación, también hay otro escenario. Yo puedo ser el que no cambie y que estoy en negación. O sea, son las dos situaciones que tenemos que analizar. Pero cuando vamos a ponerlo para afuera, si una persona no cambia y está en negación, lo más importante, creo yo, es aprender de lo que está diciendo Meyer y es adaptarnos a esa situación si no hay otra salida. Le hace un entorno familiar cercano. Porque si es alguien puede ser un colaborador o otro asistente, probablemente necesitas hacer un cambio de colaborador y sencillamente se arreglaron los asuntos. Pero cuando hay relaciones que no son negociables y que van a estar contigo toda la vida hasta el día de tu muerte, lo que tenés que hacer es adaptarte a esa situación y entender que la vida, el sol y la luna no giran alrededor tuyo, sino que tu vida gira alrededor de Dios. Por último, hace muchos años, en una conversación que tuvimos con mi esposa profunda, miren cómo digo tan bonito conflicto. Tan hermosa Marutía. Llegamos a una conclusión. Ni tu punto de vista, ni mi punto de vista. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Y a partir de ahí ha sido mucho más fácil resolver algunos conflictos. No digo que los hemos resuelto todos y que ya no vamos a tener, sino que simplemente encontramos una salida. Un punto de equilibrio. Exactamente, Sergio. Sí, así es. Y creo que la recomendación bíblica está aquí enfrente de nosotros. Santiago capítulo 1, versículo de 2 a 5. Dice, hermanos míos, alégrense cuando estén enfrente de diversas dificultades. Es una contracultura totalmente, ¿verdad? No es enójense en medio de la dificultad, sino alégrense. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da con todo agrado.
Y cuando estaba leyendo estos pasajes, esto que leímos, lo que me venía a la mente es, si usted nos sigue desde hace mucho tiempo, incluso es miembro de Iglesia Villarreal, no le va a ser ajeno este comentario, y es que a veces mantenemos corazones desbalanceados, ¿verdad? En donde nosotros no logramos poner ese punto de equilibrio que dice Guillermo, sino que siempre estamos tratando de ganar y de ganar y de ganar y de ganar. Yo me recuerdo que tenía como tal vez unos 2 años de estar casado y salíamos a almorzar eventualmente los fines de semana con mi esposa, y entonces yo, bueno, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a tal lugar, y yo estaba como dirigiendo, lo voy a decir de esa manera, el tema de ir a cualquier lugar, y pocas veces le preguntaba a Ingrid a dónde quería ir. Pero no me había dado cuenta, se los prometo, no me había dado cuenta. Tú estabas acostumbrado a mandar. Yo estaba acostumbrado así a tomar esa decisión, no sé por qué. La cuestión está en que en eso Ingrid me hace una recomendación y yo le digo, no, vamos a ir aquí. No, pero fíjate que no, vamos a ir aquí. Y total de que se tornó en medio del carro una situación muy tensa, y entonces yo vi que Ingrid se quedó callada, ya no quiso seguir discutiendo. Y yo le dije, bueno, pero, ¿por qué te pones así, Sergio? Y esto me marcó la vida. ¿No te has dado cuenta que vos siempre querés ganar? Y ahí me di cuenta que yo tenía un desbalance profundo en mi corazón. Y comencé a trabajar en eso. No ha sido fácil. Todavía no he llegado. Creo que cuando vea a mi Señor cara a cara, ahí voy a poder decir, creo que ya llegué. Pero, ¿saben? Fue una de las situaciones que marcó mucho mi vida, porque yo siempre había estado tratando de dirigir, de gobernar, de controlar la situación, y no me había dado cuenta que mi esposa es una versión de Dave para Joyce Meyer. Ella, con tal de no tener conflicto conmigo, había estado cediendo, pero yo estaba aplacándola por completo. Y no me había dado cuenta, y me dolió tanto. Al día de hoy me recuerdo de esa situación y me duele, porque no me di cuenta que durante estos años, gracias a Dios, fue muy al inicio de nuestro matrimonio, ella había estado como anulada porque mi personalidad y mi forma de ser estaba fuera de control. Entonces, creo que necesitamos, y solo perdonen que me extienda, pero aquí hay algo que Guillermo dijo que creo que vale la pena tomar en consideración. Dice, con frecuencia se encuentra en conflictos con otros por la forma de ser, por la forma que se deben hacer las cosas. Sería sabio estudiar la Biblia en esa área y escuchar a personas que tengan experiencia y sabiduría para el tema. Y creo que cuando uno está topando, teniendo un conflicto en una situación que es recurrente, en primer lugar, el diagnóstico es, tenemos un problema ahí. Y es muy Houston. Sí, hay un problema. Y segundo, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y tercero, consultemos a personas que tienen sabiduría. Claro. Antulio, sin saberlo, llegó un fin de semana, me habló de 2, 3 cosas ¡Eso, Antulio! que yo había estado orando y pensando con Ingrid y todo. Y fue una cita divina, porque no lo teníamos planificado. Llegó, me dijo, mira, fíjate que esto. Cuando yo comencé a escuchar, yo me di cuenta. Ingrid solo se me quedó viendo como quien dice, como que te mandaron del cielo la respuesta, mano. Entonces, Es Dios, ¿verdad? uno tiene que entender, abra los ojos y los oídos espirituales, que su oración sea esa constantemente. Abra los ojos y los oídos espirituales y maneje un balance en sus relaciones, porque si siempre estamos ganando, el otro siempre está perdiendo. Y Claro. los buenos negocios no se dan así. Siempre es ganar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, y es una buena oportunidad para que oremos, Sergio, con ese mismo sentir que tenés. Oremos para que nos dé sabiduría y que podamos aprender, incluso así a ceder, ¿verdad? Yo creo que es grandeza también aprender a decir, no siempre tiene que ser a mi manera. Es más, casi nunca debe ser a mi manera. ¿Oramos? Sí, oremos. Padre Celestial, hoy queremos pedirte de todo corazón que puedas ayudarnos a mantener un equilibrio en nuestras relaciones. Amén. A mantener, Señor, una situación en medio de nuestro corazón en donde podamos que otras personas estén participando, que no seamos nosotros los únicos que tenemos la razón, Señor. Permítenos tener sabiduría. Tu palabra dice en el libro de Santiago que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos. Y hoy clamamos sabiduría para nuestras vidas. Te pedimos de todo corazón que nos llenes
en este tiempo, en esta semana, en este mes, en este finales de año, que muchas veces en este final de año las cosas se complican por decisiones banales, pero se complica en la vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Amigos, estamos llegando a la parte final de este segmento y el libro para el día de hoy, esta armonía que Dios quiere que tengamos, porque el tema es vivir en armonía. ¿En qué temporada? En la temporada de perdón sin condición. Ahí está, Condición. perdón sin condición, va a estar fenomenal. Amigos, volvemos. ¿Cómo adaptarse a las personas? Mi primer encuentro con Romanos 12:16, al entender esto de adaptarme a las personas y a las situaciones, se dio cuando era una joven cristiana que trataba de aprender a no molestarse cuando algo no se hacía como yo quería. Adaptarse a la forma en que Dave quería manejar una situación era sumamente difícil para mí. Esa fue una gran dificultad porque tenía una personalidad fuerte y egoísta y porque había recibido malos tratos de algunos hombres, por lo que no podía creer que Dave pensara que esa sería la mejor forma de tomar decisiones para los dos. Al final aprendí que la paz es más valiosa que hacer las cosas a mi manera y empecé a crecer en mi capacidad de adaptarme a las demás personas. Ahora puedo ver que adaptarse y ajustarse es una forma en la que podemos mostrar nuestro amor por Dios y por los demás. Ciertamente defiendo mi punto cuando siento que debo hacerlo, pero no siempre tengo que hacer las cosas a mi manera para sentirme feliz. El apóstol Pablo parecía ser un maestro en el tema de adaptarse a los demás, pues escribe, entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice de todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 9, 20, 22. Y es que la salvación lo es todo. Imagínense lo intencional que está haciendo Pablo acá. Aquí, el hecho de que Pablo se adapta a cualquier situación con tal de ganar a la otra persona es un principio poderoso que todos deberíamos estudiar, aprender a emular. Hablaba acerca de ganarlos para Cristo, pero también podemos usar esas escrituras solo para poder caminar en amor y mantener la unidad y la paz. Como ya se ha mencionado, no nos adaptamos al pecado, por supuesto, sino que podemos adaptarnos con humildad a las personas que son diferentes a nosotros. Vea con atención que dije con humildad, porque tener la capacidad de hacerlo requiere humildad. Vivir como Pablo vivió requiere sacrificio propio y creo que podemos decir con certeza que amar a las personas y mantener el vínculo de la unidad es tan importante como para hacer todo lo que sea necesario para obedecer a Dios en esta área. No significa que siempre debamos hacer lo que otros quieran que hagamos, sino que no podemos siempre ser la persona que tiene la razón y sigue en paz y unidad. No podemos mantener buenas relaciones con otros si nunca estamos dispuestos a adaptar nuestros deseos o forma de actuar. Es probable que sea aceptable decir que la mayoría de los divorcios y relaciones perdidas surgen por el egoísmo y la falta de disposición de adaptarse. Cuando entendemos que adaptarse es una forma de dar y que esa dádiva es una parte esencial de caminar en amor, es mucho más fácil hacerlo. Al menos así es que estamos comprometidos a caminar en amor. Pues el amor es lo maravilloso en el mundo y el nuevo mandamiento que Jesús nos dejó. Tratar a los demás como Cristo quisiera que los tratemos es una orden de alto nivel. Y debo de aceptar que cuando debería ser nuestra meta, no es algo fácil de lograr. Necesitamos ir con más detenimiento y preguntándonos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Si alguna vez esperamos actuar así, estamos acostumbrados a reaccionar a estímulos externos y en lugar de esos estímulos necesitamos capacitarnos para actuar conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Eso está en Mateo 7:12.
Claro está que esta actitud resolvería todos los problemas relacionales, pero en realidad es un desafío. En teoría, estamos totalmente de acuerdo con este principio porque sabemos que es una acción piadosa y que incluso podemos incluir este principio en nuestros planes. Aún así, cuando llega el momento, por lo general nos enfrentamos a emociones negativas que nos mueven a actuar en una situación antes de invertir tiempo en pensar qué quisiéramos que nos hicieran o qué haría Jesús. En la Biblia encontramos en Lucas 10, 25, 37. Jesús contó una parábola sobre un buen samaritano y los supuestos líderes religiosos que encontraron al hombre a un lado del camino. Se había encontrado con unos ladrones que lo despojaron de sus cosas y lo golpearon, por lo que necesitaba ayuda desesperadamente. Un sacerdote y un levita lo vieron y se desviaron del camino para no tener que caminar junto con él. Me he preguntado si iban camino a la iglesia o si tal vez solo estaban ocupados. El samaritano, que también iba de camino a su destino, se detuvo, curó las heridas del hombre y lo llevó a un alojamiento para que recibiera los cuidados debidos. Necesitaba seguir adelante con su camino, pero dijo que a su regreso pagaría todos los gastos que incurrieran en el cuidado del hombre herido. Ni siquiera puso un límite sobre cuánto estaría dispuesto a gastar. Jesús preguntó, ¿cuál de estos hombres se demostró como el prójimo del hombre herido? Y el experto de la ley dijo, el que se compadeció de él. A los que Jesús respondió, anda entonces y haz tú lo mismo. Si le preguntaran si usted es una persona que se adapta, ¿cuál sería su respuesta? Quizás no esté donde quiere estar, pero lo está haciendo bien si avanza, aunque sea un poco. En lo que a mí respecta, dice Meyer, no he llegado al lugar de perfección, pero he logrado avanzar y me adapto con más facilidad a otros en comparación de cómo lo hacía en el pasado. Seguiré trabajando en ello y creo que usted también. Recuerde, adaptarse es una forma en la que mostramos amor, mantenemos la unidad y el vínculo de la paz. A ustedes sí, y yo entendiendo a Pablo, porque Enrique decía, ¡ala, qué increíble Pablo! Pero cuando yo veo la historia de Pablo, escucho su determinación, capacidad, enfoque y lo que hacía antes de Cristo, solo puedo pensar que era una persona altamente colérica, no una persona adaptable. O sea, francamente, no lo creo. Sin embargo, cuando él empieza a narrar acá, me hice a los judíos para alcanzar a los judíos. Y así a cada uno de los distintos grupos para alcanzar a cada uno de ellos. Eso solo se hace por amor. No existe otra razón, porque tienes una misión y la misión es compartir el evangelio. Y ese evangelio que él sabía que lo había transformado, no había otra cosa que adaptarse por amor a ellos. No adaptar, como él después explica, no adaptarnos al pecado, no adaptarnos a ninguna otra cosa, pero adaptarse Por y amor. hacerse por amor a ellos. Porque y Nikki, quería alcanzarlo. yo creo que sí Para es. Y Cristo. fíjate que muchas veces nosotros no vivimos en armonía, ahí decía la autora, por egoísmo. ¿Sabes qué? Es como hoy es miércoles del recuerdo, ¿verdad? A ver. My Way, ¿verdad? Oigan la canción A Mi Manera de Frank Sinatra, que es, hice lo que hice a mi manera. Claro. ¿Y por qué a mi manera? Y si lo arruiné fue a mi manera. ¿Y qué? Porque sigo siendo el rey. Aquí combiné... Es un popurrí. Aquí combiné a Frank Sinatra con Vicente Fernández. Sí. Es un corrido mexicano, norteño mexicano. ¿Pero por qué? Porque a mi manera sigo siendo el rey. ¿Y qué? Pero al final lastimamos en el camino. Sí. O sea, hacemos pedazos de relaciones cuando Dios nos llama al vínculo de la paz. Eso no tiene precio. Sí, cuando me preguntabas cómo manejar los conflictos, y yo te decía que a veces con suma dificultad, esa es la razón. Cuando tendemos a ser muy voluntariosos. A mí me gustan las cosas a mi manera, pero he entendido con el tiempo que es mejor la manera de los demás cuando tengo la humildad de aceptarlo. Y una vez le celebramos la piñata a mi Abita, ella cumple en diciembre. Imprudentemente lo celebramos en la montaña, había una onda fría, era un espanto, todos nos estábamos muriendo de frío. Además llegamos disfrazados a las piñatas de los murales para ahorrarnos los muñequitos, el alquiler, todos van disfrazados, nadie llevaba suéter y todos se centraban en una parrilla llena de carbón. Yo les decía, vayan allá, hay nachos, no, aquí estamos bien, vayan allá a la piñata, no, aquí estamos bien. ¿Por qué las personas buscamos lugares cálidos cuando hay frío? Yo he trabajado mentoreando en la iglesia jovencitos y me ha pasado mucho que los papás me traen al niño o al joven
y me dicen, mira, Nikki, aquí te lo traigo. Mira cómo se viste. Mira, no quiere venir. Es caso perdido, Nikki. Míralo, que te dé vergüenza, Patojo, que te dé vergüenza. Y entonces veo una actitud de vergüenza en los jovencitos por todas las críticas que están recibiendo y a veces no entendemos que es más importante dar que avergonzar. Hay un libro de Jim Burns que se llama Padres Confiados, en donde él habla del efecto AC, que es afecto, calidez y estímulo. Dice que cuando nosotros lo practicamos en nuestros hogares, la actitud de nuestros hijos cambian, la actitud de nuestros esposos cambian, de todas las personas que estamos acá. Y cuando tú nos casaste, Antulio, en la iglesia, tú dijiste unas palabras que a mí me marcaron porque tú le dijiste, Bobby, el amar es una decisión. Cuando ella tenga su primer hijo, tú no la vas a querer amar. Y yo dije, ¿cómo no va a querer amar este querubín hermoso? Protector. Yo iba a levantar la mano y te iba a decir, Antulio, él se muere por mí, perdón. Te equivocaste de pareja. Ustedes, cuando llega el primer hijo, el cansancio, la lactancia, yo dije, el profeta Antulio. Yo empecé abusiva, Antulio entre los profetas. a alegar. ¿Qué profeta ya había pasado yo por Mamadita. Pero mira, las personas que se distinguen así es. toman acción. Así es. Y yo dije, yo quiero ser fácil de amar y voy a ser intencional para lindo. ser ese termostato de mi casa y que Bobby me quiera amar aunque yo esté con un gran estrés. Yo creo que es una decisión. Gracias. El Con poder. antojo de helado de aguacate. Pero bueno, y fíjate que ahorita que hacías eso, me fui a la parte inicial de la tercera lectura del día de hoy porque dice cómo adaptarse a las personas. Dice, mi primer encuentro, dice John Mayer, con Romanos 12:16, al entender esto, de adaptarme a las personas y a las situaciones, se dio cuenta que era una joven cristiana que trataba de aprender a no molestarse cuando algo no hacía como yo quería, no se hacía. Entonces me fui a Romanos 12:16 y dice, tengan un mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Mira qué cosa más bella, querido amigo. Esto debería ser el texto frontal del día de hoy. Tengamos un mismo sentir los cristianos en el tráfico, la oficina, en la casa, la familia, con la suegra, con el veterinario, con el doctor, con los del supermercado, el policía. Dice, tengan el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos. Amigo, es altivez cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, sino acomodándose. ¿A quién? A los humildes. Así es. Mire qué cosa más linda. No sean sabios en su propia opinión. Amigos, qué, diríamos allá en buen 300, qué pepitazo. Qué O sea, pepitazo. ¡pam! Sí, y Nicky leía algo y en el texto y dice, las relaciones perdidas surgen por el egoísmo y la falta de disposición a adaptarse. Y nos damos cuenta en la Biblia que hay todo un libro, un compendio de 66 libros, en donde vemos a un Dios que no es egoísta, que siempre está cediendo, que quiere amarnos, que cede todo lo que tiene con tal de vernos bien. Y entonces yo creo que es valioso que imitemos lo que Dios ha hecho a lo largo no de unos años, no, de siglos enteros, de eras completas, de cómo Dios se ha mostrado hacia el ser humano con amor, con misericordia, cediendo espacios, diciendo ahorita no voy a aplacar mi ira por amor y misericordia de estas personas y los voy a abrazar y los voy a amar, y ha dejado el egoísmo, ¿verdad? Porque Dios bien podía decir, se hacen las cosas como yo digo y punto, y el que no quiera se muere, pero así. My way or no way. Sí, Vamos a decir, claro. a mi manera o Claro. no hay, Sí. no hay otra. Sin embargo, Dios siempre ha estado acomodando todo para... Y no es que esté acuchuchando el pecado, como decimos en nuestro país, ¿verdad? No, sino que ha estado tratando de extender su misericordia, como dice el profeta. Y esto es una de las cosas que creo que nosotros debemos de hacer, extender misericordia a otros en medio de los procesos de la vida, Guillermo. Sí. Miren, todo lo que estamos platicando, yo he tenido una revelación en este momento, que la he tenido en otros momentos, en otras circunstancias, y es que cuando uno quiere algo, por ejemplo, vender un producto, probablemente el cliente que se lo estás vendiendo no sea tan agradable. Pero cuando tenés un fin en mente que es la venta, Este me quiere vender. tolerás
y te adaptas. Hasta bonito se ve. De guapo y guapa se ve la persona. ¿sí? Hasta querubín de Dios. Exactamente. Exactamente. Ahora, ahora, ¿por qué digo esto? Porque Pablo, que es nuestro protagonista en las lecturas de hoy, él ponía como fin último un objetivo muy específico, ¿verdad? Que no era él, Claro. no era Pablo, sino que era darle la gloria a Dios. Y esto es lo que sucede. Nosotros seguimos siendo dioses de nosotros mismos y por eso es que defendemos nuestro argumento hasta morir, hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que sucede. Nosotros no hemos muerto a nosotros, sino que ponemos a nuestro ego primero que al Señor. Y cuando nosotros tenemos ese fin último, que es darle la gloria a Dios, oír discípulos, muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos y ganar la batalla perdiéndola. Ganar la batalla. El que quiera perdiendo. ganar. El que quiere Como ganar. dice Ingrid. Exactamente. Sí. Y fíjense ustedes que yo tuve el privilegio de estar en un curso en una ocasión en CETECA donde se hablaba de la paz en la familia y el autor del libro, el Ken Sande, tiene una curva, una loma resbaladiza que dice que hay dos extremos, dos escapes hacia el conflicto. Uno es de huida y otro es de ataque, pero hay uno en medio que es de conciliación. Pero los dos extremos se tocan porque hay daño y hay daños muy complicados. Fíjense que cuando uno escapa del problema puede llegar hasta el suicidio, increíblemente. Aquellas personas que no están confrontando la situación, sino que simplemente escapan hasta morirse a sí mismos y se mueren de verdad. Y por el otro lado, en el otro extremo, las personas que resuelven el conflicto atacando hasta pueden ser causantes de un daño físico irreversible. Pero aquí es donde viene el punto. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y el fin último es Él y darle la gloria a Él, podemos dejar pasar la ofensa, buscar el diálogo, buscar la conciliación, pedir ayuda, como tú decías, Sergio, hasta poder lograr el equilibrio. Y eso se trata, de tener armonía, es equilibrio. Armonía se oye rico, es agradable. Cuando llegas a casa y todo está en armonía, Qué bonito. Qué rico. todos nos saludamos con cariño, cuando llegamos al set y todos nos saludamos efusivamente, cuando vamos en la calle y dejamos pasar a alguien a costillas de poder llegar 30 segundos. 30 segundos más tarde, vos. Más tarde. O sea, no vale la pena. No vale la pena. Y es un tema de paz. Yo me quedo con eso, ustedes, es un tema de paz. Y hoy es miércoles del recuerdo. Y eso me recuerda a mí una canción muy linda que cantábamos hace muchos años con nuestro querido Juan Carlos Alvarado. Esa canción se llamaba No Basta. Él decía, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Tú y yo necesitamos morir constantemente a nosotros mismos, a nuestro ego, nuestros propios deseos, nuestra agenda, lo que se nos da la gana hacer las cosas a nuestra manera y ser más espirituales y vivir Dios, decirle Dios, te necesito. Eso sumado a ven, te necesito para que le des sentido a este corazón, corazón. que no tiene sosiego si tú no estás conmigo. Queridos amigos, vamos a Santo orar. Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Vamos, oremos, nos van a sacar. Que no lo diga, pero... Papito lindo, te damos muchas gracias, Señor. Señor, de verdad, somos buenos para hacer las cosas a nuestra manera. Y Señor, tú siendo Dios, no tomaste en cuenta el ser Dios como algo a qué aferrarte, sino te despojaste de ti mismo tomando forma de siervo y llegando a la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Lo hiciste tu propia voluntad porque nos amaste. Y Señor, modelo nos diste, Señor, ejemplo. Y por eso hoy venimos nosotros a pedirte perdón si en nuestro ímpetu, fuerza, diseño o cualquier otra cosa hemos lastimado relaciones, hemos lastimado personas por querer hacer lo que nosotros queremos. Y hoy venimos a creer que tú cambias inclusive toda la época de fin de año con armonía sobrenatural, con una llenura espiritual a tal punto que rebalsemos de bendición a otros, Señor, porque la armonía la das tú, Jesús. Tú eres el centro de todo, tú eres el príncipe de paz, tú eres el que nos amó con amor eterno. Bendecimos a cada persona que hoy está escuchando este programa y hablamos vida, bendición y armonía en el nombre de Jesús. Amén, queridos amigos. Amén. Así Bravo. es, queridos amigos, una ronda final de despedida. Ya se salió de control, pero 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Comience de nuevo en sus procesos de relación. Hay oportunidad para ustedes, amigos. En cuanto dependa de ustedes, hagan todo lo posible por vivir en paz. Y no se trata de lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede, porque las personas maduras
podemos adaptarnos. Totalmente de acuerdo. Amigos, creo que es el mensaje el día de hoy. Para mí, yo me quedo con paz. Jesús dijo, yo soy su paz, y Él ha roto todas nuestras cadenas. Él nos da paz, armonía. Es la bendición que nos da el Señor Jesús. Queridos amigos, vivir en armonía ha sido el tema que hemos compartido el día de hoy. Le agradecemos el favor de su sintonía, sea 98.1, 99.7, a través de plataformas digitales. Ilumina Play, porque se me había olvidado. Lo puede hacer a través de la televisión, donde seguramente usted nos verá bonitos y gorditos. Así es, queridos amigos. Qué emocionante. Se deja venir la Navidad. Se deja venir la Navidad. ¿Cuántos días? 35 días para ¡Ya Navidad. huele! Así estamos. Así es. Así que, amigos, sin más, les deseamos un feliz día. Que el Señor los bendiga. Y en nombre de todo este equipazo, le recordamos, por el amor de Dios. Ayer ganó Argentina, por cierto. Ni vaya solo, ni mal acompañado. Nosotros le decimos, vaya con Dios.